Dios les bendiga a todos. En este nuevo video de audio quiero hablarles sobre una palabra muy importante para la vida del creyente hoy. Y se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y vamos a dejarlo ahí. Primeramente, debemos saber que la carta de los Romanos fue escrita en el año 56 después de Cristo por Pablo de Jerón. Estos cristianos romanos estaban pasando por situaciones, por problemas difíciles, porque estaban siendo perseguidos y muertos por profesar la fe en el Señor Jesucristo. Y Pablo le escribe para animarlos en la fe. Ahora, hay que tener en cuenta de quien está escribiendo aquí era una persona que antes fue un perseguidor de la iglesia. Pablo, o como también su nombre hebreo lo llama, Saulo, era una persona que pertenecía al grupo de los fariseos. Ahora, ¿quién era este grupo de los fariseos? Este grupo de los fariseos eran personas que se aferraban a la ley de Dios. Eran personas que se guiaban por las tradiciones de los ancianos. Eran personas que creían en ángeles, en demonios, también en la resurrección. Y en los tiempos que Jesús estuvo en su ministerio aquí en la tierra, eran uno de los grupos enemigos de Jesús. ¿Por qué? Porque su enseñanza no era conforme a la enseñanza de ellos. Y es por eso que esto trascendió hasta llegar al tiempo de la iglesia. Y persiguieron a los cristianos, persiguieron a aquellos que creían que Jesús había resucitado de los muertos. Que esto es una absoluta verdad. Saulo daba su voto para que mataran a los cristianos. Saulo estaba de acuerdo con que los echaran en la cárcel, porque para él y para algunos de esta secta y de los saduceos y de los sacerdotes estaban luchando a favor de Dios, para evitar que una falsa doctrina supuestamente se expandiera. La roña de Saulo hacia los cristianos, o hacia los de camino, como también se le conocía en aquella época, aumentó de tal forma de que él le pidió carta al sumo sacerdote. ¿Para qué? Para ir y perseguir a los cristianos hacia Damasco. O sea, Damasco era la capital de Siria, o sea, fuera de los contornos de Israel. Fue para perseguir a estas personas por el simple hecho de creer en Cristo, por el simple hecho de creer en camino, la verdad y la vida. Pero Saulo dice que iba de camino hacia Damasco cuando se le apareció una luz resplandeciente que se cayó del suelo, y le dijo la voz dentro de la luz brillante: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estas palabras, me imagino que a Saulo le causaron temor, y a partir de ese momento la vida de Saulo cambió completamente. Su amor por Cristo fue mayor que su odio que tenía al principio. Se convirtió en uno de los más grandes escritores del Nuevo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, porque escribió más de la mitad del mismo. Y aquí le está hablando a una iglesia en Roma y dándole consejos. Esto nos enseña a todos hoy que el evangelio para el mundo quizás pueda ser locura, puede ser ridiculez, puede ser estupidez, pero para nosotros los que creemos en Cristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y aquí te dice dos cosas: al judío primeramente y también al griego. Recuerden que los judíos, la salvación viene por los judíos. Los judíos es el pueblo de Israel, por supuesto. Pero los griegos aquí están representando a los gentiles. O sea, la salvación es para todos aquellos hombres, no importa su procedencia, no importa su país, no importa de dónde sea. Recordemos que antes de avergonzarnos de Cristo deberíamos pensar que en la iglesia primitiva de los primeros cristianos
estaban dispuestos a morir y dispuestos a ser despedazados por las fieras. Y a veces los cristianos de hoy en día nos preocupamos por el bullying, por el qué dirán, por ser despreciados por los no creyentes. Y no nos honramos la memoria de aquellas personas que un día murieron, un día dieron sus vidas para que hoy la palabra de Dios llegara hasta nuestros días y tú y yo pudiéramos alcanzar salvación en Cristo Jesús. Hoy el Evangelio no es perseguido como en aquellos días, excepto algunos países que sí persiguen a los cristianos y los matan. Pero la mayoría no aprovechamos esa oportunidad de predicar el Evangelio, de llevar el nombre de Cristo en alto y de no avergonzarnos por aquel que murió y resucitó, por cada uno de los que creemos en Él y por aquellos que creerán en un futuro. No nos avergoncemos nunca del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos puestos por Dios para ser instrumentos, para cambiar vidas, para cambiar corazones, para cambiar personas que tienen su corazón llenos de envidia, llenos de rencor, llenos de fornicación, llenos de lujuria. Nosotros somos personas de cambio. Nosotros somos personas que fluimos en el poder del Espíritu Santo. Somos instrumentos del Dios eterno. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Nunca te avergüences de quien tú eres, de la identidad que tienes en Cristo Jesús. Nunca permitamos que el enemigo use esos pensamientos ¿para qué? Para hacernos sentir inferior de los no creyentes. ¿Por qué razón? Porque lo único que quiere el diablo es que nosotros no evangelicemos, es que nosotros no cumplamos nuestra función. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando quien devorar. Y él no va a devorar a las personas que ya están bajo su poder. Él te va a devorar a ti y a mí por cuanto somos cristianos. Porque Él quiere destruirte a ti y a mí por cuanto somos cristianos. Él no quiere que la salvación, que el Evangelio penetre a los corazones de los demás. ¿Por qué? Porque Él lo único que busca desde el principio es que la adoración sea a Él. Y eso no lo podemos permitir. Y te dejo con las palabras del apóstol Pablo, que dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuestras vidas ya no nos pertenecen, porque Cristo pagó un precio muy alto y fue su sangre derramada por tu salvación y por mi salvación y por la salvación de aquellos que creen en Él en todo el mundo y que van a creer en Él en un futuro. Es por eso que nosotros debemos cumplir con su palabra. Él nos dio muchas bendiciones y muchas promesas que se cumplieron y otras que están por cumplirse. Y es por eso que nosotros debemos llevar su evangelio sin importar el que dirán, sin avergonzarnos de él. Dios te bendiga y te guarde siempre. Y recuerda, suscríbete, campanita.